Seguro lo conocen a ese señor. Y seguro saben que le gustaba mucho, mucho esta ciudad, Monroe, en Suiza. Venimos a visitarla, a conocerla, a ver por qué le gustaba tanto esta ciudad. Y también vamos a meternos al museo, en los estudios de Queen, para hacer algunas mezclas. Todo en este video de Nacho Z. Vamos a hablar un poco de Monroe como ciudad. Es una ciudad que tiene 25.000 habitantes, queda en el sur de Suiza, a la orilla del lago Le Mans, y del otro lado ya tenemos Francia. Obviamente en esta parte de Suiza se habla francés y toda la cultura está más influenciada por lo que es Francia. Es una ciudad que siempre estuvo influenciada por la música y por el arte, porque acá anualmente se hace un festival de jazz muy pero muy grande en el que vienen celebridades de todo el mundo. No fue solo Freddie Mercury que quedó enamorado de esta ciudad, sino que también sirvió como inspiración para otras grandes personalidades como Chaplin, Dickens y Hemingway. En el año 1979, durante la grabación del disco Jazz, el grupo Queen visita este festival de blues y se enamora de esta ciudad. Tanto así que Freddie Mercury decide mudarse a esta ciudad y, según sus propias palabras, si uno quiere encontrar paz en el alma, tiene que venir a Monroe. Vamos recorriendo un poco la ciudad e intentamos entender por qué a Freddie le gustaba tanto. Es una ciudad pintoresca, linda, con mucha clase, pequeña. Recordemos que en ese momento Queen era una banda muy famosa, entonces intentaban escapar un poquito de las cámaras y del bullicio de la gente para poder trabajar en paz. Y parece ser que Monroe era una buena opción. Toda la rambla, la calle, la acera, la vereda que bordea el lago es hermosa. Hay gente caminando y es un día muy soleado. Hay gente tocando música, artistas callejeros, gente pintando. Es una ciudad linda, linda al borde del lago, con mucha vida parece. Está linda, lo entiendo a Freddie. Una de las cosas que más le gustaba a Freddie era la vista al lago. Tenía una casa con vista al lago y era una de las cosas que más lo inspiró al momento de crear canciones. Si no, pregúntenle a él, ¿por qué tiene una estatua mirando al lago? Seguramente esta vista de la estatua con el lago de fondo les resulte familiar, porque es la tapa del último disco de Queen, Made in Heaven, que se hizo una vez que Freddie ya había muerto. Con lo que había quedado de grabaciones de su voz, se eligió esta imagen con este fondo. Esta es la estatua que se puso acá en honor a Freddie Mercury mirando al lago, como les dijimos. Es visitada por muchos turistas, por muchos fans. Siempre tiene flores puestas, siempre hay algo de color en la estatua que van dejando los fanáticos, y está a pasitos caminando de los estudios del museo, así que vamos para allá. Y estamos en el casino de Monroe y se preguntarán por qué es tan importante. Acá adentro están los estudios Mountain, que son los estudios que utilizó Queen desde que se mudó a Suiza en 1979 y donde se grabó el último álbum, Made in Heaven, ya sin Freddie Mercury. Y desde 2013 el estudio de grabación es un museo totalmente gratuito, abierto los 365 días del año gracias a Brian May, así que se puede ir a visitar adentro del casino. Estamos entrando ya, como vemos ahí, la puerta del cartel, y lo primero que vemos son todas paredes escritas con mensajes de los fans que van dejando a lo largo de sus recorridos. Son dos paredes completamente llenas. Acá ya estamos en lo que es la primera parte del estudio. Tenemos todas exhibiciones, nos van contando la historia de Queen, nos van mostrando tapas de discos, fotos, cosas históricas, pero toda esta primera parte es la historia de la banda y la historia del estudio. También vamos teniendo pantallas que nos van explicando un poco la historia, y nos vamos poniendo estos auriculares para ir escuchando música que van acompañando un poco al relato.
vamos teniendo manuscritos originales de Freddie Mercury y de Roger Taylor. Todo lo que está exhibido ahí, miren. Miren ese manuscrito de One Vision. Toda la letra de la canción One Vision. Acá tenemos cómo estaba a veces dispuesto el estudio de grabación. Tenemos el teclado, el sintetizador, un juego de Scrabble que es donde solían jugar, les gustaba mucho jugar a eso, distintas guitarras de Brian May, el bajo de John Deacon y ahí tenemos obviamente la batería de Roger Taylor. Obviamente ropas originales de los conciertos que usaba más que nada Freddie. Todos esos atuendos extravagantes, que marcaron historia sin duda. También tenemos como un pequeño cine, un cine chiquitito, donde hay una proyección de unos 20 minutos más o menos que cuenta la historia del estudio y de Queen desde que se mudaron al estudio. Y el segundo y el último cuarto del museo es esto, el estudio de grabación. Este equipo fue el único que se reemplazó de todo el museo, el resto es todo original. Se puede jugar un poquito con los botones, se pueden hacer sus mezclas. Pero bueno, acá vemos todo como hubiese sido el original si estuviese hoy en día. Hoy todo esto es papel, nada más que papel. Estos son los únicos originales y uno puede ir mezclando. Y también tenemos atrás algunas de las mezcladoras originales que sí quedaron. Habemos canciones que escribió Freddie en esa época inspiradas en esta ciudad. Y acá vemos cómo era su casa, acá en Monroe. Le gustaban muchas canciones, se inspiró en esta ciudad. Y bueno, básicamente eso es el museo. Es un museo chiquito con 3 salas contando cine, estudio y esta sala principal. Se recorre rápido, pero al que le gusta puede ir a ver la película que demora unos 20 minutos, puede jugar con la consola que puede estar horas jugando y bueno, puede leer un poco la historia. La historia trata más sobre Queen en Suiza después de 1979, durante esa época, cuando Freddie ya estaba muy enfermo, grababa lo que podía, venía pocas horas al estudio y grababa mucha cantidad de piezas de voces para que años después de su muerte, lamentablemente, Brian y Roger Taylor principalmente pudieran editarlas y sacar el último disco que fue Made in Heaven. Y desde acá, desde la entrada, que ahora se convierte en salida, me despido, gente. Espero que les haya gustado el video, que hayan conocido la ciudad que tanto le gustaba a Freddie, que hayan conocido los estudios de grabación, el museo, y acá dejen su mensaje virtual en estas paredes de cuánto les gusta esta banda. Así que suscríbanse al canal si les gustó este contenido. También pueden ir a ver este otro video que seguro les va a gustar. Síganme en redes sociales. Gracias por estar del otro lado y será hasta la próxima con Nacho Z.